Relatos del río, una historia ambiental del río Orito. Perdidos en la selva. Con el propósito de encontrar una ruta mejor de regreso, mi papá decidió que luego de desayunar nos iríamos a buscar un camino nuevo por la orilla de uno de los ríos grandes que sonaban. Nos fuimos siguiendo la orilla de una quebrada hasta llegar a su desembocadura. La ruta fue tortuosa, porque en muchas partes estaba encañonada o era muy pendiente, y la jungla tupida con zarza nos arrancaba pedacitos, como si la naturaleza estuviera analizando nuestros tejidos para saber si éramos de los mismos. Luego de más de 2 horas de camino, avisoramos un río de aguas hermosas que bajaba en medio de unas peñas sobre unas losas de piedras con huecos y bordes redondeados por el mismo efecto del agua corriendo por allí hace miles de años. En algunos de los pozos más profundos que estaban sobre las rocas había peces. No recuerdo de qué tipo, pero sí el tamaño, pues eran entre pequeños de unos 5 centímetros y medianos, llegando a más de 30 centímetros. Como siempre, había llevado un nylon con anzuelo para pescar, pero no tenía carnadas. Así que nos quedamos un rato sentados viendo la hermosura del río, deleitados por el relajante sonido del agua fluyendo entre esas rocas redondeadas y sintiendo entre los dedos la frescura de sus aguas. Tratamos de bajar lo que más pudimos por el río, pero lo alto del encañonado y lo estrecho del espacio para andar por las orillas de este nos obligó a subirnos de nuevo a la selva y hacer por ahí una trocha sin alejarnos mucho del río. La bajada estuvo llena de adrenalina, porque avanzar cada metro era toda una aventura. Hubo momentos en que tuvimos que alejarnos bastante de la orilla porque la pendiente era muy alta. Luego de varias horas de recorrido, vimos en la distancia, en medio de la maraña, algo que parecía una construcción. Eso nos animó, porque pensábamos que íbamos a encontrar una casa con personas, pero no fue así. Resultó ser una de las casetas móviles con forma de contenedor que usan los petroleros en sus locaciones. La forma inclinada en que estaba sobre la tierra indicaba que podría haberse caído de alguno de los helicópteros que llevaban equipos y maquinarias para la fabricación del oleoducto trasandino, y que por lo difícil de la topografía del lugar la habían abandonado. La selva ya había tomado posesión de ella, y en pocos años era seguro que la engulliría por completo. La posición del sol en el cielo nos indicaba que ya habíamos pasado el mediodía, y nosotros seguíamos sin saber por dónde íbamos. Lo único que atinábamos a hacer fue seguir tanto como pudiéramos bajando por la orilla del río. Así transcurrió el resto del día. El hambre y el cansancio ya estaban haciendo mella en nosotros y no avistábamos nada que nos diera pistas de caminos o de viviendas cercanas. La noche nos cogió en medio de la selva. Mientras caminábamos entre la maraña, vimos algo que nos llamó la atención. Parte de las ramas de un árbol, que parecía seco, estaba iluminada de color blanco. Al acercarnos, constatamos que toda la corteza estaba cubierta de una capa fosforescente que la hacía brillar en medio de la oscuridad. Tomé unas ramitas, me las eché al bolsillo y decidimos buscar un lugar cerca de la orilla para quedarnos. Cuando ya estábamos sentados en el sitio que habíamos escogido para pasar la noche, un poco retirados del río y sin la interferencia del sonido del agua corriendo,
Escuchamos ruidos a lo lejos, como de personas riéndose. No podíamos distinguir con claridad en qué dirección sonaban, si eran animales o solo nuestra imaginación. Lo escuchamos por un largo rato, hasta que el sueño nos venció. Muy temprano en la mañana, con el cantar de loras, tucanes, pavas y chillidos de micos, nos levantamos y emprendimos de nuevo nuestro recorrido por el río. No habíamos andado más de 30 minutos cuando divisamos a la distancia, en una especie de playa pequeña, unos niños y una señora que estaban sacando agua del río. Cuando nos acercamos, ellos salieron rápido de la orilla y se metieron entre los árboles. Al acercarnos por donde habían entrado, vimos en el fondo una casita con pilotes altos, con techo de hojas de palma y piso de chonta. Abajo merodeaban unos cerdos pequeños y tenían un cuzumbo. En el piso alto había un fogón y estaban cocinando. Saludamos mientras nos íbamos acercando, pero no nos respondía. Luego salió un hombre joven con solo una pantaloneta y nos invitó a que siguiéramos a descansar en un español no muy fluido. Nos quitamos las botas y subimos. Los niños que estaban junto a la mujer en el fogón nos miraban y se reían. La mujer tenía cubiertos sus senos con unos brasieres de tela bastante simples y viejos. En su parte inferior tenía unos calzones grandes, ralos y viejos, que le cubrían hasta el ombligo. Al parecer estaba embarazada porque su vientre estaba abultado, pues en realidad ella y el resto de las personas eran de contextura delgada. En una hamaca estaba acostado con indiferencia otro hombre joven. Luego de un rato nos compartieron un mate lleno con una bebida que parecía masato, pero sin mucho dulce. Nos la tomamos porque el hambre agobiaba. Luego nos dieron cuchas cocidas con chiros hervidos, todo sin sal. Con esos alimentos saciamos todo el hambre con la que veníamos. Mi papá empezó a contarle al señor que nos habíamos perdido en la montaña y que estuvimos caminando desde el día anterior todo el tiempo. Le habló de que conocíamos a don Víctor Josa, sus hijas Sara y Rosalba, y eso fue suficiente para que se abrieran plenamente y nos trataran como si fuéramos de su familia. Luego de pasar un par de días en la casita con esa familia, mi papá les pidió el favor de que me dejaran quedar con ellos mientras él bajaba al pueblo a traer remesa. También les pidió el favor de que le indicaran por dónde era la trocha. Ellos sin problema aceptaron, y el joven que estaba acostado en la hamaca acompañó a mi papá en el viaje hacia Orito. Cruzaron el río y se metieron por la montaña. El joven volvió por la tarde y mi papá continuó el viaje hasta su destino. La experiencia con ellos fue muy agradable. Ya no tenía que cocinar ni lavar trastes. La mayor parte del tiempo me la pasaba jugando con el resto de los niños en el río. Ellos jugaban en el río completamente desnudos. Al primer día me bañé con calzoncillos, pero después, al igual que ellos, yo también estaba desnudo la mayor parte del tiempo. De vez en cuando ayudábamos a dar de comer a los cerditos. A mí me parecía que no teníamos tiempos definidos para nada. A cualquier hora comíamos, a cualquier hora nadábamos y nos dormíamos entrada la noche cuando el sueño nos obligaba a hacerlo. Nunca antes ni después me he sentido tan parte de la naturaleza como en aquel entonces. Luego de pasados varios días, la familia recibió la visita de unos parientes. Eran 6 personas, y entre ellas había una muchacha joven. Ese día, los 2 hombres grandes de la casa fueron en la noche en compañía de los hombres que habían llegado a pescar con una pequeña y desgastada tarracha. Había tal abundancia de cuchas y otros peces en el río que parecía que los cogían solo con la mano. La pesca fue generosa y esa tarde tuvimos un festín de cuchas, bocachicos y zabaletas asados, acompañados de chiros cocidos y la bebida que a nuestra llegada nos habían compartido. Los demás los pusieron a ahumar y nos los comimos en los siguientes días. Muchos años después,
con pueblos indígenas del Amazonas, volví a probar una bebida parecida a la que tomaba con esta familia. Se llama caguana. La hacen con almidón de yuca y le agregan frutos para darle sabor como piña o canangucha. En la noche, la pasera alta en donde dormíamos se llenó y casi nos tocó dormir cabeza con cabeza. Recuerdo que reímos mucho porque a algunos se les soltó una ventosidad y eso fue motivo suficiente para burlarse y reír hasta que nos dormimos. Cuando estaba dormido, me desperté de repente porque sentí que algo me estaba tratando de tapar la cara. Al abrir lentamente los ojos, vi que la muchacha que había llegado con ellos me estaba tratando de dar en forma suave y cariñosa un beso. Luego volvió a su puesto y nos volvimos a dormir. Ese fue el primer beso que recuerdo. Me dio una mujer distinta a mi mamá. Al siguiente día, los hombres de la casa y los que nos visitaban se fueron a traer chiro y yucas de un pequeño cultivo que estaba cerca. Las mujeres se quedaron preparando los alimentos y los niños nos fuimos para el río. Luego de pasados varios días, volvió mi papá. Venía desalentado y con un paquete con 3 kilos de arroz, una taza de manteca ecuatoriana de marca Porky, y las grandes para el radio, y la linterna, y cigarrillos, porque era un fumador empedernido, al punto que 30 años después, el abuso con los cigarrillos le produjo un paro cardiorrespiratorio fulminante que le quitó la vida. Me contó que el señor de Pitalito que lo estaba financiando no le mandaría más plata hasta que él viniera o un delegado de él para ver cómo avanzaban los cultivos de coca. Por tal razón, mi papá le había puesto un telegrama a mi mamá para que le enviara cualquier cosa, y con lo que ella le envió, compró lo que trajo. Mi mamá se había quedado en Pitalito, sin plata, en una casita de bareque que habíamos construido y le tocaba mantener a 6 de mis hermanos menores con los que se había quedado, uno de ellos de brazos. Ella se ganaba la vida lavando ropa y haciendo oficios domésticos en casas donde la llamaban. Con el esfuerzo que hizo, nos envió lo que pudo para que nos aprovisionáramos de los víveres básicos. Las personas de la casa donde me había dejado mi papá nos regalaron pescado ahumado. Con esos víveres y orientados por uno de los hombres de la casa, nos volvimos para donde teníamos abierto el claro con el rancho y el cultivo. Esta vez nos tocó entrar de nuevo por donde don Víctor Josa, lo que nos tomó muchas horas de camino. Unos años después volví a visitar a esta familia para revivir aquellos momentos tan agradables que pasé con ellos. El muchacho que le sirvió de guía a mi papá se había ido a pagar el servicio militar al ejército y de allá había traído costumbres no tan buenas. Lo vi fumando y de debajo de la casa yacía un montón de latas de sardinas y de atún. Habían cambiado la costumbre de alimentarse con pescado natural y fresco por la de comer sardinas y atún enlatados. Un plato que aprendió a comer en el ejército y que les parecía que les daba más estatus que comer carne de monte y pescado de río.